Marga Marga al día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Sabiendo y teniendo un compromiso insoslayable e ineludible con una reforma educacional en torno a eliminar el lucro y en torno a tener calidad. Y va a elegir la ciudadanía. ¿Y cómo elige la ciudadanía? En la democracia la ciudadanía elige a través de los parlamentos. Y el parlamento decidirá si la reforma presentada por la presidenta Bachelet va en torno. Bienvenidos, y quiero dejar con ustedes a la Seremi de Gobierno, la Seremi Caterina. Sí. Primero quiero, al igual que el gobernador, agradecer al alcalde que nos haya facilitado este espacio para poder dialogar. Quiero contarles que la iniciativa de los gobiernos en terreno se ha dado ya durante estos casi 80 días de gobierno y lo estamos realizando simultáneamente en todo el país. Y en la región de Valparaíso hoy día nos acompaña la ministra de Cultura, la ministra Baratini, y también en la región, en la provincia de Quillota, nos acompaña el subsecretario de Desarrollo Regional. Estas instancias de diálogo, como bien lo decía el gobernador, queremos compartir, conversar, contarles de qué se trata esta tremenda reforma a la educación y que va muy ligada a la reforma tributaria. Hoy día, a nivel nacional, se ha habido un despliegue nacional de ministros y autoridades porque queremos dialogar, porque queremos conversar y queremos contarles de qué se trata esta reforma, conversar con ustedes también algunos énfasis, por qué es tan necesaria esta reforma estructural. Entonces, nuevamente darle la bienvenida, ministra, también la bienvenida a cada uno de los dirigentes y dirigentes sociales y por sobre todo también a la Seremi de Educación y a la Seremi de Cultura que nos acompañan. Si no abordamos la gran desigualdad estructural que hoy día rige la educación en Chile. Y este es un problema que heredamos, que hemos arrastrado hace mucho, ha dicho bien el gobernador. Hemos vivido desde el 2011 un movimiento social muy poderoso de los estudiantes que pusieron este tema al centro de la agenda política y el gobierno ha sido capaz de recogerlo con una propuesta de ley, con propuestas de ley que ya están en el Congreso que abordan sistémicamente, globalmente este desafío. ¿Cuáles son las ideas centrales de esta reforma? Bueno, no podemos ver una reforma, como dijo el gobernador presentando este panel, que aborda 3 temas centrales sin los cuales no es posible efectivamente llegar a estructurar un sistema que enfrente la desigualdad y que aborde los temas pendientes de la calidad de la educación. Y estos 3 temas son el núcleo fundamental. Es que se rompe con el paradigma de mercado, se sale de esa idea de que la educación es un bien de consumo a una idea de derecho y se pone fin, como decía, a los 3 elementos claves del paradigma de mercado en el que estaba basada la educación. O sea, se instala finalmente una idea de la educación sin fines de lucro, con fin al copago y fin a la discriminación de la selección que tanto daño ha causado porque no fomentan la calidad, discriminan, segregan y reproducen las inequidades en el sistema escolar. Que todos los recursos invertidos sean destinados exclusivamente a fines educacionales, como mejores salas de clases, más profesores, compra de materiales educacionales, bibliotecas, artículos deportivos, etc. Sobre el fin al financiamiento compartido de la educación escolar. El Estado pagará progresivamente el copago que actualmente realizan las familias en un proceso que tomará 10 años. Se garantizará que los recursos que hoy están en el sistema no disminuyan, sino que vayan aumentando y siendo retribuidos progresivamente. Establece un proceso gradual en que se congelan los tramos de cobro que los establecimientos pueden hacer a las familias mientras se aumentan los aportes del Estado de manera progresiva. Se crea
un aporte o subvención de gratuidad destinado a promover que un número significativo de establecimientos eliminen el cobro a las familias, que podrá ser utilizado por todos los establecimientos gratuitos y sin fines de lucro. Amplía el 80% de la población estudiantil, hasta el 80% de la población estudiantil, la subvención escolar preferencial, generando distintos dos tramos de aporte: los alumnos prioritarios y aquellos que pertenecen a niveles medios. En fin, vamos efectivamente hacia un sistema de financiamiento estatal que garantice un tipo de educación universal y gratuita. El otro tema muy importante es el tema de la selección, como he dicho, que tiene que ver con prohibir y sancionar cualquier mecanismo de selección arbitrario al ingreso de los estudiantes que contravengan derechos fundamentales garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos. Los colegios podrán realizar procesos de admisión que deben tener como principios la no discriminación, la equidad y la transparencia. O sea, aquí lo importante es que las familias tengan derecho a elegir su educación y no los colegios a elegir a sus alumnos en un sistema segregador. Mi nombre es María Cecilia Manríquez Gómez, soy presidenta regional del Colegio de Profesores. Por 35 años de ejercicio como profesional y por 35 años también como dirigente. Realmente es un agrado tener a la ministra acá. Saludo también a nuestro alcalde, a nuestros concejales, a nuestro diputado. Y la verdad es que, así como la ministra anda en estos momentos también replicando o socializando lo que es esta futura ley, que pronto será ley real, nosotros también lo estamos haciendo como colegio de profesores. Sin embargo, a pesar de ello, todavía tenemos aprensiones. Sabemos que lo que nos acaba de decir la ministra, en rasgos generales, es lo que entró al Congreso. Pero a mí me cabe una duda, es duda. Como colegio de profesores nosotros estamos de acuerdo con las reformas, y con las reformas profundas. No queremos maquillaje, queremos reformas profundas. Lo que no aparece, o lo que no se nominó, o lo que no nos dijo la ministra, es precisamente cómo se va a fortalecer la educación pública, que tengo entendido viene para el segundo semestre. Yo habría sido, y quiero ser un poquito más crítica, ¿ya? No sé el tiempo cómo andamos, ¿ya? De haber jerarquizado las necesidades, porque para nosotros, como profesores, que representamos la educación pública, nos importa mucho el fortalecimiento. Se partió por el copago, por el no al copago, no a la selección, ¿ya? Y nos preocupa, porque nosotros pertenecemos al sector municipalizado. Nos agradaría mucho que ese sector o la reforma hubiera pasado por el fortalecimiento de la educación pública. Yo trabajo en un colegio súper vulnerable. Yo creo que es el más vulnerable de Villa Alemana. Y con respecto a equidad, nosotros estamos en desventaja como sector municipalizado, que es el que representa la educación pública en sí, en muchas situaciones. A pesar de que tenemos la ISEP, a pesar de que tenemos una subvención, tampoco está muy claro cómo va a ser la subvención, si va a ser vía presupuesto o si va a ser realmente subvención. O sea, hay muchas dudas. Ministra, muchas gracias. Alcalde, muchas gracias por prestar este espacio. Profesores, alumnos, sostenedores. Básicamente yo estoy en contra de esta reforma, pero de igual manera, como planteamos al principio, con tolerancia se puede... Efectivamente, como ha planteado también María Cecilia, de que existen dudas, por el lado mío también existen muchas dudas con respecto a lo que hoy día esta reforma, que plantea la selección, el lucro y el copago, el copago. Llegan muchas dudas que trataré de quizás hacerme una pregunta o quizás dos. La preocupación principal es el lucro.
efectivamente las instituciones o los sostenedores van a poder, en un plazo de 2 años, poder transformarse a corporaciones sin fines de lucro. La gran preocupación que tiene este concejal, y también lo hemos compartido quizás con otros sostenedores, es que ¿qué va a suceder en estos 2 años cuando el terreno no es de uno? Porque hay muchas situaciones donde el terreno no es del mismo sostenedor, sino que lo arriendan o son de una inmobiliaria, y también la ley manifiesta que cuando son inmobiliarias no van a tener que traspasarlo al sostenedor para poder adquirir de la otra forma que plantea el Estado, porque el Estado dice, bueno, tengo 2 opciones, tiene usted 2 opciones, o le compramos nosotros el establecimiento, el Estado, o se lo traspasan al sostenedor futuro que va a ser una corporación sin fines de lucro. Entonces ahí viene la primera pregunta de cómo en un plazo que plantean que sea de 2 años, sean dueños de un terreno que quizás va a ser muy caro. Luego viene la otra consulta de que efectivamente el sostenedor que va a ser traspasado a una empresa sin fines de lucro, ya tenemos conocimiento de lo que son las corporaciones. María Cecilia, que es presidenta del Colegio de Profesores, trabaja en una corporación. Son 50 corporaciones que existen en el país, y estas corporaciones básicamente son cajas pagadoras de lo que le entrega el Estado, estas 50 que existen hoy día. Y estamos planteando transformar a los sostenedores que tienen capacidad de decisión, capacidad de administración y de tomar ideas, y de tomar su proyecto educativo propio, van a ser básicamente cajas pagadoras, como ha sucedido con estas corporaciones que ya existen, porque solamente van a administrar en vez de tener iniciativas propias. Entonces, esa es la segunda pregunta: ¿cómo solventamos la autonomía de estas futuras corporaciones sin fines de lucro, que solamente, según yo, son cajas pagadoras, no administran? Según ustedes plantean que tienen autonomía, bueno, saber cómo, dado que estamos buscando la calidad en la educación, y yo insisto que estas 3 propuestas no llevan a la calidad, que es la gran preocupación también. Hemos hablado, quizás se habla del corazón de la reforma. Bueno, esta no fue el corazón de la reforma, lo planteó Mariana Elwin, lo planteó José Joaquín Brunner. No es el corazón de la reforma la calidad. Entonces es importante entender por qué plantearon estas 3 cosas de fin al lucro, de fin a la selección, que también hay más preguntas, pero yo sé que hay mucha gente que va a poder preguntar. Así que muchas gracias, ministra, y a ustedes por este espacio. ¿Su nombre? Mauricio Zubi, yo soy delegado de discurso del Colegio Nacional. También participo activamente en el Centro de Padres. Así que llevo bastante tiempo en el tema de los colegios subvencionados, principalmente. Ahora yo quisiera agregar algunas cosas que tienen que ver con la realidad que vive los apoderados acá en estas comunas. El 75% de la educación en vía alemana son colegios subvencionados. Eso denota claramente el deterioro de la educación pública en estas comunas, que son comunas dormitorios y que han sido muy despreocupadas, principalmente por todos los ministerios, no solamente por el Ministerio de Educación, pero en este caso venimos a hablar del tema de la educación. Y eso, de alguna manera, configura un poco lo que dijo anteriormente la dirigente del Colegio de Profesores en torno al de mejoramiento de la educación pública. Ahora, hay algunas dudas, para irnos de lleno al tema de lo que nos confieren en términos de la reforma. Hay una situación que tiene que ver con la nueva figura que van a establecer, ¿no es cierto?, los colegios subvencionados. La figura se mantiene con respecto al sostenedor, que se forma un directorio, se conforma un directorio con las mismas personas. Entonces, ahí nos cabe la duda, de alguna u otra manera, por esto del fin al lucro. O sea, nosotros en la práctica le estamos traspasando, no solamente ahora en este caso, el copago de los apoderados y el aporte fiscal, ¿no es cierto?, sino que ahora prácticamente la totalidad del aporte del fisco, ¿no es cierto?, a personas que en cierta medida han lucrado efectivamente con la educación. Esa es una pregunta, ¿no es cierto?, esta figura. Y la segunda pregunta es si la reforma contempla una ampliación en la plaza, ¿no es cierto?, de trabajadores públicos en la educación para poder fiscalizar esta realidad. Nosotros comprendemos que para poder poner fin al lucro, aquí se necesita, ¿no es cierto?, la ampliación de la plaza de trabajadores públicos para poder fiscalizar debidamente esta situación.
porque nosotros como apoderados, en reiteradas ocasiones, cuando nos enfrentamos a quejas principalmente de este tipo o de otras, nos enfrentamos que la superintendencia o la subsecretaría no nos garantizan de ninguna manera que esta fiscalización hoy día se cumpla. Entonces, existen muchas dudas, creemos que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, el garantizar calidad en la educación, el poner fin al lucro y que todos los recursos vayan destinados realmente a la educación, contempla y debe contemplar, ¿no es cierto?, un plan de acción que involucre realmente a los que participan de estos procesos, los apoderados, los estudiantes, ¿no es cierto?, y que se escuche realmente la palabra de aquellos que hoy día de alguna manera están en sus organizaciones de base, en este caso los centros de padres, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen mucho que decir frente a este fenómeno. Yo lo único que quiero decir es que acá, en lo posible, ojalá se sigan haciendo este tipo de La primera pregunta tiene que ver con la institucionalidad para llevar a cabo esta reforma. Nosotros somos una provincia que tiene 4 años. Cuando nació, ganó Piñera y se olvidaron de la provincia. No hubo Dirección Provincial de Educación, Dirección Provincial de FUNAER, Dirección Provincial de nada, durante mucho tiempo. Hasta que los últimos meses o tal vez 6 meses comenzaron a llegar algunas direcciones provinciales. Es muy difícil hacer la tarea que ustedes están proponiendo si no se cuenta con un gobernador como el que tenemos hoy día, de terreno, por supuesto, pero si no se cuenta además con las direcciones provinciales, las secretarías provinciales, los esfuerzos provinciales para que efectivamente nosotros ya no estemos mirando solo la comuna, sino que estemos mirando una provincia como esta, de hermosa provincia de Margarita. Y ese es un desafío. Ya llevamos muchos meses de este gobierno y todavía faltan direcciones provinciales por nombrar. Y eso es crítico para nosotros, ¿no? Es crítico para nosotros. Entonces la primera es una pregunta institucional. La segunda va a otro tema, el tema de la segregación. Se ha discutido los últimos días acerca de la opinión que da la Iglesia Católica sobre los colegios y sobre la reforma. Como yo soy evangélico, entonces me pregunto qué opinión ha habido en las iglesias evangélicas sobre colegios y reforma. Y más que eso, sobre si somos o no un Estado laico, y por lo tanto yo quisiera preguntarme en las clases de religión, que yo tenía que estar en el patio mientras mis compañeros del curso estaban dentro de la sala, o como mis hijos hoy día, que de repente le preguntan al principio de año por qué optan. En un Estado laico parece complejo. Entonces, sobre la segregación, no solo en ese sentido, la educación cívica está segregada de los colegios, está atomizada en todos los colegios, y eso lleva a que muchas veces no tengamos la fuerza que quieren tener los dirigentes vecinales, los dirigentes sociales, que hacen tremendo esfuerzo, pero ven que los jóvenes no están recibiendo una formación cívica, una formación social al interior de sus establecimientos como para incorporarse en esas tareas. Y tampoco ocurre, por supuesto, cuando llega el momento de las elecciones, que haya una participación mayoritaria de la ciudadanía. Entonces, preguntas sobre lo institucional y preguntas sobre la segregación y estas materias que estaban quedando fuera, o por lo menos que debieran ser abordadas más fuertemente en los currículos. De consejo para alcalde, todo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tu nombre? Valeria Salaquet. Aquí se habla del fin al lucro, el fin al copago y bueno, disminuir la brecha en realidad de la desigualdad, que es una de las cosas que propuso la ministra, o sea, la presidenta Bachelet en el plan de gobierno. Los dueños de las aulas son los profesores. Y yo siempre, cuando escucho hablar sobre la reforma educacional, hablo sobre, nunca he escuchado qué se le va a entregar a los profesores para poder entregar una educación de calidad como corresponde. Yo estoy súper agradecida de la educación que estudié en un colegio particular subvencionado, con profesores muy buenos, pero al salir del mundo de la educación media, al compartir distintos testimonios con mis compañeros de otros colegios municipales, me dicen que la educación no es igual. ¿Por qué? Porque los profesores no están capacitados para eso, porque quizás los profesores son muy jóvenes y no se les
el Estado no les entrega las herramientas suficientes para poder perfeccionarse. Mi pregunta va a eso. ¿Qué les entrega el Estado, qué les va a entregar el Estado con esta reforma a los profesores para poder entregar una mejor educación en las aulas? Presidente de la Comisión de Educación del Consejo, Comisión de Alemán, y buenos días a todos los asistentes. Ustedes listan el interés que hay por la reforma educacional, lo convocamos desde ayer, y está lleno. Y eso significa que la ciudadanía sí está empoderada con el interés que hoy día demanda las transformaciones que plantea el gobierno. Y yo quiero ser bien preciso en dos aspectos. Evidentemente marcar inmediatamente la diferencia con mi amigo, pero podríamos llamar adversario en la política, pero en el ámbito también de la fraternidad, con Alejandro, porque efectivamente él con su intervención lo que hace es idealizar algo que en la realidad todos sabemos que no es ideal, que es la administración particular subvencionada. Sabemos que no son buenos administradores y eso en la calidad de la educación se refleja y los resultados lo reflejan. La educación particular subvencionada no es mejor que la educación municipal. Es el primer mito que hay que derribar. Lo segundo, decir que justamente en función del fortalecimiento de la educación pública y de la calidad, que otro gran mito, quiero referirme a dos aspectos. Primero, que ojalá pudieran pronunciarse ustedes. Creo que un aspecto fundamental para el fortalecimiento de la educación pública tiene que ver con la desmunicipalización. Y me gustaría saber, y que se explicara, porque a lo mejor muchos lo podemos dominar, pero que se explicara a la ciudadanía bien clarito cómo se pretende llevar adelante la desmunicipalización y en qué plazo más o menos se visualiza que podría eso llevarse a cabo y cómo se va a implementar. Eso es primero. Y segundo, la calidad de la educación principalmente tiene que pasar también por las condiciones de trabajo. Las condiciones del trabajo en la educación tienen que ser también mejoradas. Y hasta el momento lo que hemos escuchado en la prensa, a saber, prensa monopólica o duopólica ya, para conseguir un poco más de democracia, se ha escuchado principalmente la opinión de los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, pero no se ha escuchado la opinión de los trabajadores de la educación particular subvencionada. Y me gustaría entonces escuchar también cuál es el planteamiento respecto de la carrera profesional docente, que es otra parte importante para hablar de calidad. Si hablamos de calidad tenemos que hablar lo que algunos llaman el recurso humano, nosotros hablamos de los trabajadores de la educación. Queremos saber cómo se va a enfrentar este tema, insisto, para hablar del fortalecimiento de la educación pública, la desmunicipalización, y para hablar de calidad, la carrera profesional docente. Gracias. Profesor, que ha vivido la realidad del particular subvencionado, sí que la puedo decir con conocimiento de causa. Desde hace 24 años y he vivido la cesantía 5 veces. Por lo tanto, a mí no me cuenta el cuento respecto de la realidad de los particulares subvencionados. Yo respeto a mis alumnos y respeto a los apoderados porque ellos no son responsables de lo que ha sucedido en ese nicho creado. Lamentablemente, es un nicho que nosotros, la nueva mayoría, tenemos que hacer mea culpa, que nos demoramos mucho en realizar. Afortunadamente, el movimiento estudiantil y muchos profesores que estamos acá y vivimos la cesantía y la persecución, lo levantamos, porque esto, gracias es a la movilización de nosotros y de los estudiantes fundamentalmente. Y curiosamente el lucro no tiene partido, porque lo hemos vivido con gente de derecha y de izquierda. Yo viví la cesantía a fines del año pasado en un colegio de Quillota, de izquierda, y los otros 4 de derecha. Entonces el lucro no tiene partido. Entonces yo quisiera decirlo con conocimiento de causa, que es una realidad, que bueno que se le pone coto, porque han buscado las maneras más increíbles de lucrar a través de este modelo, a través de inmobiliarias ficticias, ¿cierto? Dicen que el terreno no es de ellos y es de ellos, y tienen que despegar plata de la subvención para decir que tienen que pagar el terreno y es de ellos. Y cuando los pillan se lo pasan a los parientes. Cuando en el terreno construyen un edificio, también dicen que no es de ellos. No hay bonos AE, no hay utilidades, a los trabajadores se les trata pésimo. La persecución sindical. ¿En cuántos particulares subvencionados se permite la sindicalización? Y si se la permite, se persigue. Dentro del gobierno hubo autoridades que participaron de esto. Por eso que yo felicito al gobierno de nuestra presidenta, porque yo trabajé, de que haya asumido ya esta cosa que no resiste más. Y lo otro, ser claros, por favor, a las autoridades donde vayan. O sea, no tenerle miedo a los poderes fácticos de la iglesia, o de la derecha, o de quien sea. Esto tiene que ir porque esto no aguanta más. Pero no es
curiosamente la educación pública es mejor que la particular subvencionada y queda un solo colegio particular subvencionado y es gratis y hay que fiscalizarlo. Esa es una obra del exalcalde y de todo nuestro trabajo, porque nosotros, la clase media emergente, confió y puso sus apoderados, yo puse a mis hijos ahí. Así que, ministra, la felicito, pero esto recién comienza. Nosotros vamos a estar atentos a que esta cosa funcione, si no, vamos a salir a la calle otra vez. Yo vengo escuchando hace mucho rato el tema de la reforma. En lo que usted dijo, delante, ministra, le quiero recordar que el movimiento estudiantil comenzó en 2006. Uno, nosotros como apoderados, creo que estamos también con un poco de susto. Yo lo estuve conversando el otro día con el amigo que conversó antes. No hemos visto bien la realidad del tema. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer antes con los colegios municipalizados. Hay muchos apoderados que converso con ellos y me dicen, ¿cómo yo voy a poner a mi hijo en un colegio municipalizado si la gente ve cómo está en este momento? Le echan la culpa a los profesores. Aquí no es la culpa de los profesores. Aquí el sistema educacional de los colegios municipalizados tiene que asumir lo que les dicen. Aquí hay un colegio, un liceo que tiene niños del Ligüen que se lo imponen. 4 manzanas podridas en un colegio, niños que tienen serios problemas. Hay mucha gente que está asustado con ese método que se supone. Nosotros tenemos que ir primero hay que partir por cómo vamos a habilitar bien la educación municipalizada. Ahí es donde está el tema. Yo creo que hay mucha gente que acá no está de acuerdo conmigo, o hay mucha gente que sí está de acuerdo conmigo. Yo tengo a mi hija en un colegio particular solucionado. Como él dice, como decía el profesor, también soy un trabajador más, soy un obrero. Me saco la mugre con mi señora para poder pagar un poco más un colegio mejor, supuestamente, entre comillas. Entonces, primero hay que partir por los colegios municipales. Hay que arreglar los colegios, darle más recursos a los profesores, como bien decía alguien ahí, darle más recursos, no sé, a muchas cosas, muchas necesidades que tienen. Partamos primero por la educación, los niños, los jardines. ¿Cuánto están pasando? Se meten a robar todos los días los jardines. Todos los días tienen problemas. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Hay que partir primero arreglando eso para nosotros poder decir, vamos a los colegios municipalizados. Este maldito sistema, en realidad, un sistema muy maldito, el sistema educacional, que fue implementado, ¿no es cierto?, por la dictadura y mejorado por la concertación, porque hay que decir que el copago fue una ley, ¿no es cierto?, que se implementó, si mal no recuerdo, en el gobierno de Eduardo Frei. Bueno, de este sistema han sacado mucho provecho muchos sostenedores que lamentablemente se han llenado de malas prácticas y han llenado su bolsillo, ¿no es cierto?, a costa de apoderados ingenuos, como decía el señor, ¿no es cierto?, que dicen que los colegios municipales son malos. Y no es que los colegios municipales sean malos, son que hay excelentes profesores, mejores que los colegios municipales. Sin embargo, lo que hace la diferencia son los alumnos, que los alumnos de los colegios subvencionados son mejores. Si tomamos a todos esos alumnos de los colegios subvencionados y los ponemos en el colegio municipal, van a tener mejores resultados que un colegio subvencionado. Ahora, lo que me preocupa a mí de esta reforma, que menos mal, ahora la nueva mayoría reconoció su error, ¿no es cierto?, es que han estado más preocupados de devolverle ese dinero a los sostenedores que de realmente mejorar la educación pública. Entonces, que se ha puesto la carreta delante de los bueyes. Primero, que el asunto de los sostenedores, yo no me preocuparía tanto porque simplemente hay que terminar con el sistema y ellos ya están más que pagados por la plata que han recibido. No hay que devolverle un peso, nada, porque ellos ya hablamos nosotros de un colegio que es del señor Osorio, el cual se hizo socio, ¿no es cierto?, de unos ex ministros de la concertación, Chegaray, y el cual tiene el holding norte-sur, cuyas utilidades al año son de $1 millón. $1 millón al año. Y eso ustedes, la autoridad, no lo ven. Y más encima quieren devolverle más plata a ellos. Eso no se explica. Y nos han robado también, nos han sacado, porque, como decía el filo, era un obrero. Muchas veces, yo tuve 3 hijos ahí, todos los años sacando, ¿no es cierto?, 70, 80 mil pesos para pagar la mensualidad. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, penarse de eso. Entonces,
ver todo lo que pasamos nosotros, ¿no es cierto?, para poder pagar eso, que nos endeudamos, muchas veces no tenemos, y si no tenemos para pagarle al señor Osorio, nos demanda, ¿no es cierto?, ante los juzgados. La educación, ¿no es cierto? Ahora, ustedes me dicen, y esta es la pregunta, que los colegios subvencionados, ¿no es cierto?, se van a transformar en corporaciones, ¿no es cierto?, fines de lucro. Ese tema ya lo conocemos. Y las universidades ahora no pueden lucrar, sin embargo, igual lucran. Entonces ellos se van a transformar en fundaciones sin fines de lucro, van a inventar una inmobiliaria, van a inventar que no son dueños del colegio, igual van a seguir lucrando. Entonces hay que terminar de raíz con la educación subvencionada porque es el mayor daño que le ha hecho Chile. Nosotros tenemos que solamente implementar, ustedes como autoridad, implementarse en la educación municipal, en la educación pública, sacarla de la municipalidad, porque la municipalidad también hace un pésimo trabajo con la educación pública. Tiene que volver al Estado. Y pienso que ese es por donde ustedes deberían enfocar el tema. Y de preocuparse de los señores sostenedores de mucho, como dice alguien, ellos tienen acceso a la prensa. Nosotros no tenemos el acceso a la prensa. Todo lo que están escuchando ustedes ahora es la realidad, es lo que vive el pueblo. Esto no sale en la prensa. Eso es lo que está. Entendiendo que hemos tenido un sistema que se consolidó en muchos años, efectivamente, como se ha dicho acá, parte en la dictadura, con un modelo, con una idea de sociedad y uno de los grandes cambios estructurales, culturales que generó la dictadura fue en el sistema educacional y somos herederos de eso. Y efectivamente en los años de democracia no hubo, y es un error, y yo creo que esta reforma reconoce este gobierno reconoce también la incapacidad que hubo de enfrentar este tema con fuerza mucho antes. Y estas universidades han generado lucro. Entiendo la desconfianza. Bueno, y aquí en la quinta región, ¿para qué decir? Entonces, entiendo la desconfianza, pero yo quiero decirte que se estructura un sistema con la reforma que después aquí la Seremi nos puede ayudar técnicamente con la superintendencia. Es decir, nosotros vamos a un sistema de sin fines de lucro real, o sea, hemos puesto en el corazón del problema la superación del lucro y evidentemente tenemos que consolidar todos los instrumentos de fiscalización que nos permitan que nunca más ocurra lo que ha ocurrido en el sistema universitario. Entonces quiero decir que partimos con una ley de emergencia que tiene que ver con abordar los problemas de la crisis universitaria. Tenemos en la educación superior, hay una bomba de tiempo, hay muchas universidades que en este momento están siendo investigadas después está la ley de administrador provisional, que serán tratadas en leyes que se discutirán en el segundo semestre. Es decir, partimos con una ley que aborda el fin del lucro, como dije, el fin al cobro de las familias, el fin a la discriminación en los procesos de admisión escolar, que es el inicio de la reforma. O sea, hay muchos de los aspectos que se plantean acá que van a ir siendo abordados en etapas sucesivas. Se crea la Superintendencia de Educación Superior, que ya explicaba lo de las universidades, bueno, me voy a saltar lo de las universidades porque no es el tema que preocupa acá, pero lo que quería partir era comentando que, o sea, quería hacerme cargo primero que nada de la desconfianza sobre el lucro, que creo que es el tema central. En la educación media y básica está claro que el lucro en todo el sistema educacional, esa es la hipótesis de la reforma en realidad, que en todo el sistema educacional el lucro compite con la calidad de la educación. El lucro le quita recursos a la calidad público. Obviamente pueden existir sistemas de educación privada con lucro, cada uno puede elegir, no queda, pero con recursos públicos esto no será nunca más posible y se van a generar todas las instancias fiscalizadoras que
nos permitan no encontrarnos con una situación como la que hemos vivido con las universidades. Claro, es paulatino, estamos trabajando en un plan de desmunicipalización que tiene plazo largo, porque estamos hablando de 10, 12 años. Todo el tema que tiene que ver con los profesores viene en el segundo semestre. En el segundo semestre tendremos nuevas iniciativas sobre la política nacional docente. Evidentemente no se mejora la calidad sin mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Estamos haciendo una propuesta que va a cambiar al país. Es esa la magnitud de lo que estamos aquí planteando. Estos son varios proyectos de ley, pero que tienen un mismo foco, que es modificar el sistema educacional en Chile, que hoy día no es en base a la equidad y la justicia. Donde nacemos define nuestro futuro, en general. Y eso es lo que hoy día queremos erradicar. La reforma educacional busca que un niño, independiente de donde nazca, reciba una educación de calidad. Para que ustedes tengan como una cantidad, hay 12.000 establecimientos educacionales en Chile. Son esos 12.000 establecimientos educacionales los que deben hacer esta gran modificación. Esa es la magnitud. Segundo, al ser un momento histórico, también dimensionar que esta es una política pública que impacta en 12 años de todos nosotros. El Estado tiene un público cautivo por 12 años, en donde se nos define nuestro futuro. Es la única política de Estado en donde tenemos a una persona por 12 años. Es una tremenda responsabilidad. En ese contexto en que queremos intervenir esos 12 años de escolaridad, e incluso un poco más, porque la educación parvularia no está dentro de esos 12, son 14. Queremos intervenir impactando en los 3 niveles: la educación parvularia, la educación secundaria y la educación superior. Esta reforma, si no está impactando los 3 niveles, no va a tener el real resultado que buscamos, que es que todos los niños y niñas de Chile, cuando sean adultos, tengan un derecho adquirido. La educación debe ser para todos igual, no dependiendo de dónde yo nazco. Ese es el contexto así como estoy. En la bajada más técnica, con respecto a las subvenciones en específico, hay 3 formas de intervenir de manera monetaria en los establecimientos. Una es la ley CEP, que ustedes conocen, la ley de subvención escolar preferencial, que va a tener un aumento progresivo en aquellos establecimientos que ya está siendo entregada de aquí al 2025. Ese es el proyecto, incluye del 2016 al 2025 impactar desde los 13.000 pesos al 2016 a los 21.000 pesos del 2025. El segundo a subvención es la asignación de gratuidad, que va a incluirse en todos los establecimientos, también al 2025. Y el gasto medio por alumno, que es la subvención que todos ustedes conocen, también va a recibir un aumento progresivo de los 100.000 al 2016 a los 177.000 en 2025. Cuando hablamos de la ley CEP y la ampliación de cobertura que presentó la ministra, efectivamente nosotros hoy día entregamos esa subvención al primer y segundo quintil de los alumnos más vulnerables de los establecimientos educacionales. La ampliación de cobertura va a ser aumentar un 80% a los tercer y cuarto quintil. Ahí ustedes entienden que estamos interviniendo directamente en pro de aquellos que de repente quedan fuera por no estar dentro de ese grupo más vulnerable, que es un poco lo que planteaban 2 personas también, que hay una clase media trabajadora que de repente nos ha quedado fuera en las subvenciones específicas de apoyo. Siempre. Por eso ahora la reforma busca eliminar esa desigualdad. Cuando nos hablaron de cómo va a ser el proceso de desmunicipalización, la ministra en algún momento indica que esto es de manera progresiva y paulatina. Porque aquí hay que considerar algo. Tenemos algunos municipios
tenemos algunos alcaldes con tremendos equipos de educación, funcionando sus escuelas, sus liceos. Entonces, al reconocer nosotros eso como ministerio, sabemos que esto no puede llegar y arrasar con todo. Vamos a ir de manera progresiva con aquellos alcaldes que no tengan desarrollado sus sistemas educativos dentro de sus municipios, que estén más aproblemados, y aquellos que se destacan por tener una gran labor son aquellos que vamos a ir dejando hacia el final para poder ir desmunicipalizando de manera progresiva en pro de aquellos municipios que más lo requieren. Esa es una primera razón. Y la segunda razón es que el Estado, al ser garante de un derecho que es la educación, no puede depender de un alcalde para que después llegue otro que no está tan comprometido con la educación, o al revés, uno que no estaba comprometido y llega un alcalde que sí. No podemos estar partiendo de cero cada vez o dependiendo de una continuación casi como de amabilidad del que viene si es que quiere o no intervenir en los sistemas educativos de su municipio. Quiero contar algo también, algo que es importante recalcar e informar, porque hoy día la reforma lo que viene a hacer es sincerar qué ocurre hoy día con la educación municipal, sin colocar el foco en ningún municipio, pero sí es una realidad. Cuando hablaban de las cajas pagadoras, los municipios en Chile ocupan la plata de las corporaciones municipales para otros fondos, para otros fines. Todos ocupan, es cada cosa ver qué ocurre con el pago de la ley CEP. ¿Qué ocurre con los pagos de las previsiones? Porque muchas veces los municipios no le alcanza el dinero para cumplir sus obligaciones, que terminan utilizando esos dineros que están destinados a otra parte, a la educación, para cubrir deficiencias en el área municipal, en el área de salud o en otras áreas. Por eso hoy día no puedo sincerar aquello. Acá es un problema general de la educación municipal en Chile. Todos los municipios, o casi todos, para no generalizar, casi todos terminan incurriendo en aquello. Y hoy día lo que se viene a hacer es sincerar el tema. Que acá va a depender de una unidad exclusiva del Ministerio de Educación que se va a preocupar de manejar aquello. Porque hoy día, ¿qué ocurre con los municipios? Porque algunos municipios tienen corporaciones, son como 50 o un poco más, 55. Y los demás tienen direcciones o departamentos de educación. Entonces las dan. Entonces hoy día lo que venimos a hacer es sincerar aquello y venir a ratificar un error. Porque al final, ¿quiénes son los más perjudicados? Son los profesores que cuando salen a jubilar no tienen dinero para poder jubilar. Son los estudiantes que a lo mejor no le pueden arreglar la sala como corresponde porque el dinero se invirtió en otra parte. O son las mismas personas que cuando van a solicitar los nuevos funcionarios de la educación, los funcionarios de la educación van a solicitar algún préstamo, no se ha pagado la cuota del seguro, no se ha pagado los compromisos, porque los municipios no le dan dinero. Y eso nosotros venimos a hacer. Y para terminar, acá nadie puede decir que cuando se cambió la educación, cuando se municipalizó la educación, fue un acierto. Porque fue el peor error que se puede haber hecho a la educación en Chile. Escenario para esta reforma que tiene tantas expectativas. Yo creo que lo que ustedes ven acá, independientemente de que tuvimos muy poco tiempo para poder convocar, es la realidad de nuestro país. Que nuestro país sí está preocupado por la calidad de la educación, de que detrás de esos alumnos que nos enseñaron la forma de conquistar, en este caso la justicia en educación, con sus marchas y con sus protestas muchas veces tan novedosas, están también los padres, están los apoderados, están los profesores, y estamos también quienes hemos visto una realidad, y que es que la educación municipalizada en realidad no sirve. Puede ser, como señaló la Seremi, que existan casos excepcionales donde hay municipios que sí se preocupan del tema educacional, pero eso como punto escapado solamente confirma la estadística de la realidad que está expresada no solamente en la prueba de selección universitaria, sino también en las mediciones del CIPSE. Y los colegios particulares subvencionados tampoco escapan a esa realidad, porque si comparamos, la verdad que las brechas que existen no están ahí. Las brechas están entre la educación pública y la educación privada, la educación en donde un colegio muchas veces cuesta más que el sueldo mínimo de nuestro país. Y en ese aspecto, yo creo que acá, cuando se señala el tema de los profesores hoy día yo creo que son una de las carreras que más tiene vocación
vocación de servicio y vocación de servicio público. Porque yo creo que cuando un profesor es detenido, por ejemplo, en el centro de la comuna, por fuerzas especiales de carabineros, por estar peleando por el bono SAE, para mí es un acto heroico, porque él no solamente está luchando por su derecho, está luchando también por generar condiciones que sí tengan, como dijo por acá una alumna, esta lógica de que, comillas, él es el dueño de la sala, o que él de alguna forma guía el aula. Mi pregunta va enfocada a un tema que no va con el proceso, porque creo, compañeros y amigos, que el proceso no va a ser fácil. No nos engañemos, pues. ¿Sí? ¿Qué está diciendo la prensa? ¿Por qué salen los sostenedores? Porque son los mismos dueños. Si este país prácticamente está monopolizado o dupolizado, como lo dijo mi amigo el concejal Alvear, no solamente en educación, sino también en los medios de prensa. Y creo que esta es la forma, que cada cual de los que venimos a estas instancias podamos replicar lo que entendamos, y de lo que quedamos con dudas las podamos investigar y replicar en nuestros distintos frentes sociales. Porque así vamos a poder comunicar esta política que de estos engranajes o técnicos que quieren de alguna forma o quiso en este país presentar la derecha como un rotundo fracaso. Entonces, yo desde una posición que en realidad puede ser subjetiva por mi apoyo al gobierno, pero sí objetiva en el sentido de que nosotros no estamos para formar técnicos estamos para formar ciudadanos, estamos para formar personas. Y en ese sentido yo quisiera también expresar de que aquí en la provincia de Marga sí nos preocupa la educación superior. Nosotros acá no tenemos educación superior en toda la provincia. ¿Por qué? Porque quizás no es una buena alternativa para quien piense desde el punto de vista de la oferta y la demanda y el mercado. Pero desde el punto de vista del rol del Estado, creo que también sería importante que en nuestra provincia contáramos con estamentos o universidades del Estado en nuestra provincia. Porque aquí, en realidad, por el número de habitantes, por el número de jóvenes, la mayor cantidad de personas tiene que viajar, con todo lo que significa. Yo felicito esta instancia, creo que esta es la lógica. Sí tenemos algunas críticas a la profundidad y a la gradualidad con que esta reforma se está haciendo. Aplaudimos que se trate de sacar a la educación de la lógica. La urgencia del cambio tiene que ver con la necesidad de acelerar los plazos, tiene que ver con la necesidad de rescatar finalmente un rol del Estado responsable respecto a los derechos sociales de los chilenos. Y es una y lo contrapongo o lo contrapunteo con lo que vemos en los medios, digamos, porque en los medios como nos piden más gradualidad, más atención, en fin, creo que tenemos que seguir hablando, que es muy importante que la ciudadanía se exprese de esta manera. Esto le ayuda al gobierno. Yo creo que esta es una reforma, no es una reforma tímida, esta es una reforma estructural que se junta a las otras grandes reformas y están vinculadas, que ha propuesto la presidenta Bachelet y que ustedes también han nombrado en vuestras intervenciones, que tienen que ver una con la gran reforma constitucional o el gran cambio constitucional más bien que tendremos que hacer. Efectivamente, como se ha dicho acá, cuando estamos hablando de derechos sociales tan fundamentales, estamos hablando de la institucionalidad del país, del rol del Estado y de cómo se ordena nuestra convivencia, y efectivamente estamos en un nuevo ciclo. Es necesario cambiar los paradigmas de nuestra convivencia, eso lo vamos a hacer con el gran cambio constitucional que se nos viene. Tiene que ver también con esta reforma. Como también tiene que ver con esta reforma, la reforma tributaria que hoy en día se discute en el Parlamento. ¿Cómo evaluación de esta jornada de diálogo con la ciudad? Muy contenta, la verdad. Hemos pasado una mañana intensa, escuchando una asamblea muy activa, con mucha opinión sobre la reforma educacional que el gobierno ha presentado al Parlamento. Hemos explicado algunas de las principales de la reforma.
básicamente el cambio de paradigma que significa el fin al lucro, el fin del copago y el fin del sistema de selección, que son las bases y el corazón de esta reforma. Pero hemos escuchado mucho, llama la atención la urgencia que la ciudadanía le ha puesto a la discusión. Hay muchas preguntas sobre la importancia de la desmunicipalización, sobre la necesidad de contar rápidamente con un sistema público estatal, gratuito y universal. La verdad que ha sido una mañana muy intensa. Yo como ministra estoy muy contenta de haber podido escuchar con énfasis que se había expresado hoy día aquí, que voy a transmitir también a mis colegas de Santiago y a la propia presidenta. Bueno, yo creo que hay evidentemente un agotamiento del tema del lucro y de la educación. Esto no se tolera más, esto se ve, por lo que yo he escuchado, se expresa en el proyecto de ley, pero también lo dice muy firmemente la ciudadanía, que hay que terminar con los sostenedores con fines de lucro y que es fundamental que los recursos públicos estén totalmente abocados a la calidad de la educación, que no puedan ser distraídos de su función principal, que es la función educativa. Eso no significa que los sostenedores o los trabajadores tengan su justa remuneración, pero lo que no puede ser más y no va más es que se retiren recursos que tienen que estar abocados a la calidad de la educación para utilidades o para Ministra, ¿cómo está el gobierno de las proposiciones de la Iglesia Católica respecto a cómo se implementará el fin del copago? Bueno, hay una discusión pública que está en acto, que estamos aquí en la ciudadanía. La Iglesia efectivamente es un actor que tiene interfiere en el sistema educativo en el sentido que tiene escuelas, es sostenedor de alguna manera, y esto será parte de la discusión. Obviamente el gobierno escucha todas las opiniones y finalmente legisla obviamente como corresponde con el Congreso en el Parlamento. Es una opinión más. Queremos recalcar que acá la ciudadanía vía alemana ha querido venir a participar, más de 150 personas un día sábado, informarse sobre la reforma, los dirigentes estudiantiles, el colegio de profesores, el consejo municipal, los ciudadanos y los dirigentes vecinales. Porque acá es importante que esta reforma va a ser hecha de cara a la gente, conversando y dialogando con los vecinos, para poder tener una reforma que al final el Parlamento exprese lo que la ciudadanía quiere, que es una gran reforma de educación. Solamente para empezar, contarles que esta iniciativa que se hace hoy día en Villa Alemana se está replicando en la región de Valparaíso, en la provincia de Quillota, con el subsecretario de Desarrollo Regional, y en todo el país se ha desplegado la autoridad de gobierno para conversar, para dialogar, porque las reformas de la presidenta, estas tres grandes reformas, principalmente la reforma tributaria y la reforma educacional, se harán de cara a la gente, conversando y dialogando. Así que agradecemos la visita de la ministra, la visita también de la Secretaría de Educación y de Cultura y por supuesto el gobernador Jenny Rivera, que nos permite trabajar en esta provincia, y también a la ciudadanía organizada que ha estado presente el día de hoy. Para responder, sino que dejó entredicho que en el futuro iban a ver la respuesta. Esta reforma viene a dar una estocada al corazón de la educación en Chile. Lo primero que se hizo en la educación fue cobertura, y se logró la cobertura. El 100% de los niños tienen dónde estudiar, y con esta reforma lo que va a pasar es mayor segregación, mayor dificultad para entrar a estudiar. Colegios subvencionados van a entrar a ser particulares, y los niños que estudian en esos colegios no van a poder entrar a esos colegios porque no van a tener la capacidad de financiamiento. Hoy día el financiamiento es casi 17.000 pesos en los colegios subvencionados, es el promedio. Y lo que está haciendo esta reforma es eliminar los colegios subvencionados, donde el 67% de los chilenos estudian en esos colegios. Entonces, lo que está haciendo hoy día el gobierno de enviar a sus ministros de distintos ramos a hablar de educación es una vergüenza. Juan Aida Alvear, presidente del Provincial de Colegios de Profesores. ¿Qué te ha parecido esta reunión con la ministra de Cultura Informativa? Bueno, primero como Colegio de Profesores para dar los espacios de participación, de debate, de conocimiento directamente de las reformas educacionales que se quieren implementar. Por lo tanto, desde ese punto de partida, una valoración a la instancia de discusión. Muy bien. Hay una crítica sentida en el sentido de que no se dieron respuestas concretas a las preguntas de las personas. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, yo creo que falta
como hay una diversidad de actores que estaban participando, de repente es difícil puntualizar en ciertas cosas más técnicas. Y a lo mejor faltó también la pregunta más precisa, más técnica, que quizás eran los sostenedores que estaban ahí también presentes, porque los vimos, estaban los colegios subvencionados, y a lo mejor faltó eso, quizás amarrar ciertos temas que a la gente en general le gusta saber, cómo hacer los mecanismos reales de cambio, cómo se van a articular y se van a presentar estas cosas ya en la práctica. Yo creo que eso falta, si es cierto, conocer a cabalidad lo que propone el proyecto. Muy bien. Respecto al gremio que tú representas, a los profesores, ¿cuál es la visión general sobre los cambios en la reforma? Mira, los profesores estamos expectantes y hemos estado expectantes desde hace mucho tiempo esperando que se presenten y sean consideradas las propuestas del colegio de profesores. Esta cuestión no nace hace un par de años, ni hace 3 años, como en 2006, 2011, sino que para los profesores y los trabajadores en general viene ya instalándose hace mucho tiempo distintos tipos de demandas dentro del mundo, sobre todo cómo cambiamos el sistema, esta estructura de la educación. Lo vemos con entusiasmo, pero sí muy cautos, somos muy cautelosos de lo que se quiere implementar, porque si bien es cierto son avances, no es lo que realmente el Colegio de Profesores ha venido reclamando de años. Pero sí reconocemos que es un avance. Y en el contexto y en la realidad y en el fórum que se necesita para hacer los verdaderos cambios, sabemos que en el Parlamento no los tenemos. Tenemos lo necesario para avanzar. Muy bien. O sea, se necesita una reforma profunda, pero esto es un paso importante. Es un paso importante, son avances, creemos, significativos, pero es sentar las bases para los próximos años. Y la verdad es que eso es una contención al modelo.